vacunas competentes entre sí, y cada país arrogante anuncia afirmando el gran éxito de sus vacunas desarrolladas. Y fueron muchas las veces que el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani les aconsejó que no, y nunca les servirán de protección en contra de los virus del castigo de Dios, y que Dios hará que su efectividad sea un cero a la izquierda. Por lo tanto, no hay refugio ni escapatoria del castigo de Dios, excepto la huida hacia Dios implorando su misericordia. Oh comunidad de líderes musulmanes, árabes y no árabes, Dios reveló vuestros secretos acerca de la normalización integral y completa de vuestras relaciones con Israel, por temor al aliado de Satanás Donald Trump y sus semejantes en el Congreso estadounidense, quienes a su vez ansian esa normalización. Y más detalles sobre la guerra de Dios coroniana en esta declaración titulada Coronavirus y el anuncio de su fin para todos los mundos, escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani en la fecha del 11 de enero del 2021. Para todos los oyentes de habla hispana, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos. Hoy les presento una declaración del guiado el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Esta declaración el 11 de enero de 2021, cuyo título: Coronavirus y el anuncio de su fin para todos los mundos. En el nombre de Dios, el único, el invencible, el que tiene bajo control el reino de todas las cosas en los cielos y la tierra. Glorificado sea Dios, el exaltado y altísimo, por encima de todo lo que le asocian. Dicho esto, del representante sucesor de Dios sobre los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, a todos los grandes mandatarios mundiales tomadores de decisiones y a toda la población humana, tanto en áreas rurales como urbanas. Aquí tenéis la noticia de Dios, el único y el invencible, sobre el periodo del fin del castigo generado por las cepas del albaoda, virus del castigo global. Les aseguro que no les canto en poesía, ni les exagero en forma prosaica injusta. Y aquí viene la fuente de la noticia desde el decreto recordatorio del Gran Corán, de forma decisiva y seria. De hecho, Dios declaró su guerra global en contra de todos aquellos que se apartan y se alejan del pregonero de Dios y su representante sucesor, que os llama a seguir el Gran Corán, que es la visión clara del pregonero, que os llama a la adoración de Dios, el único, sin asociarle ninguna otra deidad. El libro con el que discute el representante y sucesor de Dios y su siervo, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, que por cierto lo desmintieron y rehusaron la orden de Dios en obedecer a su representante y siervo, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Y por eso Dios declaró en contra de ustedes una guerra global al anunciar el despliegue total de una nueva creación de sus soldados más diminutos que no se ven a simple vista, virus Baoda, sobre la cual no abarcáis conocimiento alguno, tanto sobre su inicio ni tampoco sobre su formación. Un desafío de Dios, el Todopoderoso y Sabio, para subyugar y someter a todos los tomadores de decisiones y los líderes mundiales, así como sus propios pueblos, en todas las áreas rurales y urbanas, habitadas tanto por los musulmanes como de los incrédulos. Seguramente no hay vuelta atrás después de Dios el glorificado les haya declarado su severa guerra a partir del Baoda, el ser más diminuto de la creación y lo que sea que esté por encima de los castigos de Dios, hasta que venga la promesa de Dios, en forma de orden, para obedecer a su representante sucesor, al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo, porque no es una recitación que hace que las montañas anden o que la tierra se abra o hablen los muertos. Por el contrario, Dios tiene el mando de todo.
¿Acaso no saben los que creen que si Dios quisiera guiaría a todos los hombres? La desgracia no dejará de golpear a los que se niegan a creer o de rondar sus hogares a causa de lo que hicieron, hasta que la promesa de Dios llegue, pues ciertamente Dios no falta lo prometido. Capítulo 13, el trueno, versículo 31. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Y la pregunta que surge, ¿cuál es la promesa de Dios mencionada en este versículo en el decreto de su libro? ¿Qué es lo que Él os prometió en el decreto del Gran Corán? Sin duda y de hecho, esa promesa de Dios es la realización del gobierno islámico mundial para que haga completar la luz guiadora de su religión para los mundos. Ya la hará prevalecer sobre toda religión o sistema de gobierno existente, a despecho de los criminales altivos y opresores, y encontrarán su promesa en las palabras de Dios el Altísimo. Dios le ha prometido a los que de vosotros crean y practiquen las acciones rectas, que les hará sucesores en la tierra, como ya hiciera con sus antepasados, y que les reafirmará la práctica de adoración que tienen, que es la que Él ha querido para ellos, y que cambiará su miedo por seguridad. Me adorarán sin asociarme nada. Quien reniegue después de eso, esos son los descarriados. Capítulo 24, Luz, versículo 55. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Oh comunidad de los líderes mundiales y sus naciones en conjunto, tanto en áreas rurales y urbanas, llegó la hora de cumplirse la promesa de Dios. Ciertamente Dios no incumple sus promesas, y juro por Dios el único, quien elevó los cielos sin pilares de apoyo, quien no ha engendrado ni ha sido engendrado, el que nada ni nadie es equivalente a Él, que no les beneficiarán en nada todas las vacunas que habéis creado en contra de los virus del castigo de Dios, que están marcados en el libro, por el liderazgo del mismo Dios, mi Señor y vuestro Señor. Así que adorarle solo a Él sin que le asocien nada en vuestra adoración. Ciertamente no encontrarán asilo fuera de Él. En verdad no tenéis ni refugio ni salvación del castigo de Dios, excepto huir hacia Él, orándole, suplicándole, con la oración de cura que les habíamos escrito la declaración cuya fecha de emisión, 26 del mes del Ramadán, del año pasado 1441, según el calendario de Hijra, 19 de mayo 2020, cuyo título era La declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus. Y si rehusáis y desobedecéis la orden de Dios, en obedecer a su representante sucesor, el guiado Mahdi Nasr Mohammed Al-Mani. Juro por Dios el grande, el sublime, un juramento semejante a la cantidad del número de los granos de arena existentes. Les juro para todos, mujeres y hombres, excepto para los niños, que no y nunca podréis alejar de vosotros ni libraros del castigo menor de Dios.
ni tampoco del castigo mayor, aunque os ayudéis y os respaldéis de forma mutua y conjunta. Y el pecho está constreñido a causa de la incredulidad arrogante de los grandes mandatarios tomadores de decisiones, de entre los líderes mundiales y de los eruditos religiosos y de los científicos en medicina a nivel mundial, y de los astrónomos encargados en observar el movimiento del Sol y la Luna en todos los pueblos del mundo, aquellos que niegan que el Sol alcanzó a la Luna en referencia a un observador terrestre debido al acercamiento del planeta X. Los mismos astrónomos quienes supieron con certeza y ocultaron la verdadera señal de Dios, señal del alcanzamiento del Sol a la Luna, hasta que pasó a los mundos los que le sucedió y lo que le sucederá a los criminales de entre ellos y los que ocultan la verdad proveniente de su Señor, el Dios de los mundos. Oh Dios mi Señor, sin duda sabes que si fuera un mentiroso, entonces mis mentiras estarán en mi contra y que nunca les sucederá nada malo. Y si fuese honesto y les estuviera diciendo la verdad, sin lugar a duda, les sucederá lo que les habías prometido. Con tu permiso, realmente, mi Señor, tú no faltas tus promesas, y que la maldición de Dios esté sobre todo aquel que rehúsa y niega de forma arrogante y desobedece a Dios y su sucesor representante, el guiado esperado. O que la maldición de Dios esté sobre Nasser Mohammed Lemani, en caso de que no sea elegido por Dios como sucesor y representante sobre los mundos, el número de los segundos de toda la eternidad, desde que Dios creó los cielos y la tierra hasta el día del juicio final. O que la maldición de Dios esté sobre los líderes mundiales, los arrogantes altivos, sobre el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed Lemani. ¿O de verdad piensan que vuestras vacunas os beneficiarán ante el castigo de los virus creados, marcados y guiados por Dios quien os creó? Y el Dios quien os creó es el mismo que le enseñó y le instruyó cómo invadirles para castigarles por si recapaciten y vuelvan a Dios arrepentidos con corazones humildes y orarles solo a Él sin atribuirle ningún socio, para que les releve y libre de su castigo con el fin de responder a la llamada del pregonero de Dios, el guiado Mahdi Nasser Mohammed Lemani, que llama a la adoración de Dios el único sin asociarle ninguna otra deidad y con conocimiento de una visión clara procedente de Dios en el Gran Corán, el que por cierto contiene vuestras noticias. Las noticias de los acontecimientos pasados y las noticias de los acontecimientos futuros y las noticias de los acontecimientos del día del juicio final, el día en el que la gente resucitará ante el Dios, el Señor de los mundos. ¿O es que acaso creéis que el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed Lemani les había anunciado los desafíos globales de Dios con respecto a lo que vosotros llamáis coronavirus, basándose en conjeturas o de mí mismo o hablando por hablar? Y que por cierto este virus no es de la familia COVID, sino que son virus nuevos en cuanto a la creación, cepas de un virus Baoda, cualquiera en el decreto del Gran Corán, virus sobre el cual no abarcáis ningún conocimiento, seres vivientes tanto en la atmósfera del cielo, en el aire, fuera de los cuerpos, dentro de los cuerpos humanos, en la tierra, en el mar, y son tanto transcontinentales como transoceánicos. Son virus de humanos y que nunca fueron virus de animales, y no lo encontrarán en ningún ser animal, ya sea de los rebaños o de las aves. Y habíamos escrito este desafío en la primera declaración emitida acerca del coronavirus, en la fecha 5 de marzo 2020. El coronavirus es del castigo menor, antes de la llegada del castigo mayor. Quizás así recapaciten. Y sé con certeza que es un desafío establecido por Dios para vosotros y para todos vuestros científicos.
Y les juro por Dios el grande, el sublime, que los virus desafiantes recientes harán que toda la ciencia médica de los humanos sea un cero a la izquierda, puesto que no es una mera pandemia como aquellas que los médicos están familiarizados en conocer como una simple nube oscura y que ya pasará. Lejos está de eso, muy lejos, y por eso ya les había anunciado en lo primero que había escrito la pluma del Imam al-Mahdi acerca de lo que ustedes llaman coronavirus, que es un castigo global y no una simple pandemia global. ¿Acaso no encontraron, oh comunidad de los países tiranos y arrogantes, que el coronavirus en verdad se trata de un castigo sin límites desde cada puerta de las puertas de la rueda de la vida diaria? Sin embargo, los musulmanes no consideraron el hecho de que su fuerza e intensidad máxima fue especialmente en contra de las potencias mundiales tiranas y arrogantes, y mientras que su intensidad fue mínima con respecto a los otros países débiles, especialmente los árabes, o como ellos les llaman países del tercer mundo, así también los musulmanes no reconsideraron el hecho del por qué su fuerza de intensidad extrema afectó solamente a los negadores del Gran Corán, especialmente aquellos que odian la verdad que Dios reveló en el Gran Corán. Oh comunidad de musulmanes, ¿acaso no debéis agradecérselo a Dios antes de que la gran angustia se intensifique contra los árabes y los no árabes? Oh comunidad de las potencias mundiales tiranas y arrogantes, he aquí les vemos anunciando vacunas en contra del coronavirus, cuya probabilidad del éxito es del 80%, y hay las del 90%, otras del 94%, mientras que otras del 95% y otras del 100%. Todas estas vacunas, según vosotros creadas, lo que llamáis el nuevo virus corona. Y les afirmo, jurando por Dios el único, quien no hay Dios más que Él, y Él mismo al que no se debe adorar otro Dios que no sea Él, que todos los resultados serán un cero a la izquierda, y que su daño es más que su propio beneficio, y ya lo verán, y que no y nunca les protegerá de los virus de la oleada del castigo reciente, ni aun con un porcentaje del 1%, ya lo verán, que ciertamente les hemos sido veraces, sino les afirmo que todos sus resultados serían un cero a la izquierda, y muchas son las veces en las que les habían aconsejado, pero nos gustan lo que les dan consejos. Lejos está, muy lejos. Juro por el Señor de la tierra y los cielos, que el mundo entero sabrá que el Imam al-Mahdi, Nasser Mohammed Lemani, que les haya sido veraz y de los honestos, y que es su sucesor y representante de Dios en los mundos, para que haga perecer quien va a perecer de forma justificada, y vivirá quien va a vivir de forma justificada también. Oh Dios, sé testigo de que no me contradije en el desafío que les habías establecido con respecto a lo que llaman coronavirus, ni en un punto en todas mis declaraciones explicativas, y no les enseñé, excepto la verdad procedente de ti, y les enseñé que es una parábola expuesta de tu nueva habilidad para añadir un nuevo ser a la creación de Dios, el poderoso, el loable, un ejemplo nuevo en la creación de Dios, creada con la orden sé y es, en el decreto del glorioso Corán. Oh Dios, eres mi Señor, no desdeñas en dar el ejemplo de un ser diminuto cualquiera, Baoda, de las más pequeñas de tus criaturas creadas para desafiar a los más grandes arrogantes ante el sucesor y representante de Dios, el Señor de los mundos, para así castigarles por culpa de su alejamiento y su apartación con el castigo del ser más diminuto, Baoda, sobre el cual no abarcáis ningún conocimiento, de acuerdo con tus verdaderas promesas en el decreto del Gran Corán, en las palabras de Dios el Altísimo.
Dios no se avergüenza de utilizar un ejemplo cualquiera, ya sea un baoda, ser diminutivo o algo más grande. Los que creen reconocerán la verdad procedente de su Señor, pero los que se niegan a creer dirán: ¿qué pretende Dios con este ejemplo? Extraviar con él a muchos y guiar a muchos, pero solo los que se apartan de la obediencia se extraviarán. Capítulo 2, la vaca, versículo 26. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. Oh Dios, auméntales más la intensidad de tu castigo a cada incrédulo obstinado y enséñales el ejemplo de la capacidad de tu tormento en forma de los virus del castigo en el decreto del libro. Oh Dios, eleva el nivel de la guerra por tierra, mar y aire, siendo tú el más conocedor de lo que entienden como verdad que procede de ti. Así que cuidado y tened cuidado, oh comunidad de musulmanes. Oh Dios, apresura tu misericordia sobre los pobres y los necesitados, y sobre todos los oprimidos en los mundos, con una orden mandatoria de ti, o con una clara victoria, para que los líderes de los musulmanes se arrepientan de lo que han tramado en su interior. Y tu promesa es siempre verdadera, y tú eres el más misericordioso que todos los que tienen misericordia, de acuerdo con la palabra de Dios el Altísimo. Vosotros que creéis, no toméis por aliados a los judíos ni a los cristianos, unos son aliados de otros. Es cierto que Dios no guía a los injustos. Ves a los enfermos de corazón precipitarse a ellos y dicen: tememos una redada o que la suerte nos sea adversa, pero puede ser que Dios te traiga la victoria o una orden suya y entonces tengan que arrepentirse de lo que guardaron secretamente en sus corazones. Capítulo 5, la mesa, versículos 51-52. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا نادمين صدق الله العظيم. Quizás los líderes de los musulmanes que temen a los Estados Unidos de América y sus aliados un temor en sí mismos más grande que el miedo que le tienen a Dios, quisieran decir: oh Nasser Mohammed Lemani, ¿qué es lo que ocultamos dentro de nuestros corazones? Entonces el imán Mahdi, Nasser Mohammed Lemani, les responde y les digo: es la normalización integral y completa con el Estado de Israel en el caso de que el demonio Donald Trump tenga éxito en ganar las elecciones y gobernar otra ronda más, o en el caso de que los tomadores de decisiones en el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Negra, insistan en la normalización integral con el Estado de Israel, cuya capital estaría en la tierra de la mezquita de Al-Aqsa, a sabiendas que la santidad de la mezquita de Al-Aqsa es la misma que la santidad de la mezquita de la Meca, para que esté ocupado por politeístas que testifican sobre sí mismos el hecho de desmentir y no creer en el Gran Corán. Que Dios nos dé fuerzas, oh comunidad de líderes musulmanes, tanto árabes
como no árabes. ¿Cómo es que habéis vendido vuestra religión a precio de la vida secular mundana? De hecho, ninguno tuvo la intención de eso, excepto algunos pocos de los líderes musulmanes, por lo que cada uno de ustedes seguramente sabe lo que hay y trama dentro de sí mismo. Y casi no excluyo a nadie de entre vosotros, y no os hice mal en nada. ¿Acaso buscan tener orgullo en quien lucha en contra Dios y sus mensajeros, y su religión del Islam y su libro el Corán? Glorificado sea Dios el grandioso. ¿Acaso no creéis a Dios cuando dice: anuncia a los hipócritas que hay un castigo doloroso para ellos? Esos que toman como aliados a los incrédulos en vez de a los creyentes, ¿acaso buscan el poder junto a ellos? Lo cierto es que el poder pertenece por entero a Dios. Capítulo 4. Las mujeres, versículos 138-139. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم. Dijo Dios el Altísimo: ¿no es cierto que los aliados de Dios no tendrán que temer ni se entristecerán? Esos que creyeron y tuvieron temor de Él. Para ellos hay buenas noticias en esta vida y en la última. No hay nada que pueda sustituir las palabras de Dios. Ese es el gran triunfo. Y que no te entristezcan sus palabras, porque en verdad el poder pertenece del todo a Dios. Él es quien oye y quien sabe. ¿Acaso no son de Dios quienes están en los cielos y en la tierra? ¿Y que siguen esos que invocan fuera de Dios dioses que ellos le asocian? Solo siguen suposiciones y no hacen sino conjeturar. Él es quien hizo para vosotros la noche para que en ella descanses y el día para que vieras. Ciertamente en ello hay signos para la gente que escucha. Dicen: Dios ha tomado para sí un hijo, lejos de eso en su gloria. Él es el rico, suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. No tenéis ninguna prueba de lo que decís. ¿Es que vais a decir sobre Dios lo que no sabéis? Di: es cierto que los que inventan la mentira sobre Dios no prosperan. Un disfrute en este mundo y después tendrán su regreso a nosotros, y luego les haremos probar el duro castigo por haber negado. Capítulo 10. Jonás, versículos 62 al 70. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ومن يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقنهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Y dijo Dios el Altísimo: quien quiera el poder, todo el poder pertenece a Dios. Hacia Él se eleva la buena palabra y la buena obra la realza. Los que traman maldades tendrán un durísimo castigo y la trama de esos se malogrará. Capítulo 35. Fatir, versículo 10.
Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم. Y dijo Dios el Altísimo, ¿es que no recapacitáis? ¿O es que acaso tenéis alguna prueba contundente? Traed pues vuestro libro, si es verdad lo que decís. Y han atribuido relación de parentesco entre él y los genios, cuando los genios saben bien que ellos habrán de comparecer. Sea glorificado Dios por encima de lo que le atribuyen, excepto los siervos fieles de Dios. Y en verdad vosotros y aquellos a los que adoráis no podéis extraviar a nadie en contra de Dios. Solo quien haya de entrar en el Yahim, y no hay ninguno de nosotros que no tenga un lugar señalado. Es cierto que vamos en filas y somos glorificadores, y es verdad que han dicho: si tuviéramos alguna memoria de los que nos precedieron, seríamos servidores sinceros de Dios, y sin embargo se han negado a creer en Él, pero ya sabrán. Ya sucedió antes que dimos nuestra palabra a nuestros siervos enviados, y fueron auxiliados, y es verdad que nuestros ejércitos fueron vencedores. Apártate pues de ellos hasta que llegue el momento, y obsérvalos que ya verán. ¿Acaso están pidiendo que se acelere el castigo? Cuando descienda a sus patios, qué mal amanecer el de los que fueron advertidos. Apártate de ellos hasta que llegue el momento, y observa que ya verán. Gloria a tu Señor, el Señor del poder, por encima de lo que le atribuyen. Paz sobre los enviados y las alabanzas a Dios, el Señor de los mundos. Capítulo 37, Safat. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا لهم مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أنا عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. El representante sucesor de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi, Nasr Mohammed al-Mani.